Las zanahorias son recomendadas en la dieta humana debido a su contenido de caroteno, una molécula precursora de la vitamina A. Ahora bien, un biólogo realizó un experimento con un virus que indujeron zanahorias blancas. Si bien no sabemos por qué resultó así su experimento, podemos suponer que algo hizo ese virus. Muy bien, acá tenemos un esquema. Sabemos que la zanahoria es una planta cuya parte comestible es la raíz, es la Daucus carota, su nombre científico, y que esta planta tiene un tejido formado por células donde abundan unos organelos denominados cromoplastos. Estos cromoplastos en la zanahoria llevan un pigmento que es un líquido terpenoide llamado el beta-caroteno, un pigmento de color naranja, también conocido como provitamina A. Esta sustancia, cuando se fragmenta en dos, origina a las vitaminas A o retinol. Esto es lo normal en una zanahoria, una rica fuente de provitamina A. Pero, en la pregunta hace referencia a que un biólogo ha trabajado con un virus. Sabemos que los virus son partículas nucleoproteicas que contienen una capa externa llamada la cápside viral, hecha de proteínas, y dentro tiene su material genético. Generalmente, la gran mayoría de virus son virus con ARN. Y ese virus que puede afectar a la planta no va a afectar nunca al humano. Es un virus del grupo de los virus fitofagíneos, que son los virus que afectan a las plantas. ¿Qué ha hecho este virus fitofagíneo? Este virus, al ingresar a la planta, ha ocasionado que pierda ese color anaranjado. O sea, ha perdido el betacaroteno. ¿Qué se puede suponer? Que han sido afectados, entonces, en la célula, esos organelos que son los cromoplastos y que son de color naranja, deben haber sido dañados. Por lo tanto, ya no se encuentran cromoplastos. Pero ¿cómo el virus va a dañar a un cromoplasto? Lo que sucede es que los cromoplastos son plastidios, y como plastidios tienen material genético. Acá lo hemos representado de amarillo. Dentro hay ADN. Y el virus ha afectado a ese organelo como si fuese una especie de virus tipo fago, nada más que ha destruido al cromoplasto. Por lo tanto, la respuesta es: ocasionó la pérdida de los cromoplastos de las células. La siguiente pregunta hace referencia a un acuerdo en la conferencia de Estocolmo, y plantean que ahí hubo un acuerdo de preservar la flora y la fauna silvestre. Sugieren qué hacer o qué se podría recomendar para justamente evitar la extinción de las especies. Bueno, quienes se encargan de analizar esto, de estudiar esto, son los biólogos conservacionistas. Y en la biología conservacionista, producto de muchos años de investigación, se ha logrado descubrir una ley. La ley se conoce como la ley especies área. Según esa ley ecológica, el número de especies es igual a la raíz cuarta del hábitat. O sea, que si aumentamos el espacio físico, aumenta el número de especies. Si disminuye el espacio físico, disminuye el número de especies. Por lo tanto, la medida más adecuada para conservar, para preservar especies, es aumentar el número de áreas naturales protegidas. Y esa vendría a ser la respuesta. En la siguiente pregunta es acerca de la situación de las especies en el Perú. Existen especies que son clasificadas en situación vulnerable, como es el caso de Engraulins mullingens, igual anchoveta, anchoa también le llaman. Es una especie que abunda mucho en el mar frío de la corriente peruana de Humboldt del Perú. Sin embargo,
¿por qué esta especie se considera que está en situación vulnerable? Porque por sobrepesca, esta especie podría pasar a disminuir dramáticamente y pasar a vías de extinción, y más adelante podría en algún momento llegar a la extinción. Por esa razón es que se toman ciertas medidas de veda de la pesca, de la sobrepesca, que afecta justamente a estas especies. De otro lado, hay otras especies que están en una situación más cercana a la extinción. Cuando una especie está casi extinta, los factores, digamos, que están ocasionando, como la disminución del hábitat, la cacería furtiva, la tala indiscriminada, persisten, y el número de individuos es muy bajo, se dice que la especie está en vías de extinción. Ya la extinción es cuando la especie se ha perdido, ya no existe ninguna en el planeta. En vías de extinción es el mono de choro de cola amarilla, entre otras especies, por lo tanto la respuesta es, en vías de extinción, mono de choro de cola amarilla, y en situación vulnerable, las anchovetas. La siguiente pregunta hace referencia a las teorías acerca del origen de la vida. Y sabemos que para poder lograr una teoría adecuada es necesario hacer experimentos. Y uno de los padres de esta experimentación fue el médico toscano Francesco Redi. Ese médico sabemos que hizo un famoso experimento en el cual colocó un trozo de carne en un recipiente y él observaba que las moscas entraban, se posaban, caminaban sobre la carne y que esta carne, al cabo de unos días, engendraba gusanos. Él estaba convencido de que la carne por sí sola no generaba gusanos, como lo había planteado otras teorías anteriores, la teoría de la generación espontánea, que sostenía que la carne, que los muertos originan vida. Para poder demostrar ello, hizo una serie de experimentos en los cuales volvió a colocar esos trozos de carne en el recipiente, pero los tapó con una gasa, colocó una tapa. Ese material permitía que los olores de la carne salgan, de manera que se atraían a las moscas. Las moscas volvían, llegaban las moscas por acá, pero no podían entrar a contactar con la carne, entonces se retiraban. Al cabo de unos días se observó que no había gusanos. Luego Francesco Redi también analizó lo que había en esta tapa que había colocado y al llevarla al microscopio, en repetidos experimentos, observó los huevos. Luego esos huevos los colocó en carne y pasaron a ser larvas. Y luego formaron las moscas adultas. De esta manera, él derrocó las antiguas versiones de que la carne muerta origina gusanos. En realidad lo que pasaba era que las moscas ponen sus huevos en la carne. Hay también las personas que a veces creen que los muertos se agusanan, y eso no es cierto, los muertos no se agusanan. Se agusanarían si estas personas estuviesen muertas y quedasen a la intemperie. Como a veces de repente hemos visto algún perro muerto, o hemos visto de repente alguna rata muerta en un jardín, en un parque. Pero normalmente eso no ocurre. En un ataúd la persona pasa un año y después de un año la persona se ha deshidratado, ha habido una destrucción interna de órganos por acción de los lisosomas. Con cámaras se puede ingresar al interior de sus cuerpos y se ve que los órganos han sido prácticamente, se han como licuado, se han destruido, se han autodestruido esos órganos y quedan como capas de grasa interna. Muy bien, pues la respuesta en esta pregunta es, entonces, los gusanos. Primero, las etapas del método científico. Las moscas caminaban sobre la carne y en unos días aparecían los gusanos. Eso es una observación, es una descripción. Luego, hipótesis. Los gusanos proceden de los huevos puestos por las moscas en la carne. Y finalmente, la conclusión, los gusanos no proceden de la carne por generación espontánea. O sea, lo que hace una nueva teoría es derrocar una teoría anterior. Y esa es la respuesta. Muy bien, la siguiente pregunta dice, etimológicamente la palabra célula proviene del latín célula, que significa celita.
Fue utilizada en su traducción al inglés por Robert Hooke para denominar a las células del corcho, alcornoque. Una imagen de un conjunto de celdas tejido aparece en su obra Micrografía, publicada en 1665. ¿Qué tejido del alcornoque estudió y dibujó Robert Hooke, o cuyos componentes denominó Small Cell? Muy bien. Bueno, una de las plantas muy investigadas en el campo de la biología ha sido tradicionalmente la planta del corcho, el árbol del alcornoque. Actualmente estas plantas crecen abundantemente en el Mediterráneo y en los Estados Unidos, son las que dominan la producción de corcho a nivel mundial. ¿Para qué? Para la producción de balas, para la producción de municiones, esencialmente el uso del corcho. Ahora, de esta planta de corcho, a nivel del árbol, a nivel del tronco del árbol, podemos sacar un tejido complejo que es conocido con el nombre de peridermis. La peridermis. El tejido complejo presenta a su vez tres tejidos simples. El más externo es el suber, también conocido como corcho o felema. Debajo de él se encuentra el cambium que da origen al suber, conocido como cambium suberógeno. Geno porque genera suber. También este último es llamado felógeno porque genera la felodermis. Y debajo de ese cambio hay un tejido que, bueno, es conocido como la felodermis. Un tejido más o menos de características parenquimáticas, como de relleno. Muy bien, de esto en realidad Robert Hooke llevó al microscopio esencialmente la superficie, que viene a ser el corcho, el suber, el tejido suberoso. Él no observó células vivas, lo que él observó fueron células muertas, cavidades, que él llamó justamente así células, delimitadas por una estructura gruesa, dura y resistente, a la cual se le llamó pared. Pero si esto era una celda, de manera, digamos, comparable a una habitación, a una casa, o una celda de un panal de abejas, como él lo describió, la pared, le llamó pared, fue el primero que le llamó pared a lo que rodeaba a esa cavidad. Es la famosa pared celular, y por eso a su componente más abundante, más adelante, descubierto como un carbohidrato, se le llamó celulosa, osa de la célula, azúcar de la pared celular. Por lo tanto, la respuesta en esta pregunta es peridermis. De la peridermis sacó el corcho. Siguiente pregunta. Creo que estamos bastante bien. Vamos a hacer esta última pregunta. Hace referencia a si se estimula una neurona del hipocampo de un ratón. Sabemos nosotros que en el encéfalo encontramos dos partes. Una parte es llamada el telencéfalo, que hace referencia esencialmente a la corteza cerebral. Y otra porción, y el cerebro. Y otra porción viene a ser el diencéfalo. El diencéfalo. Estamos destacando el encéfalo, tiene una serie de porciones. Estoy destacando solamente estas dos para hacer referencia al órgano que se hace mención. Acá hay más partes en el encéfalo, ¿no? El hipocampo es una estructura que se localiza a nivel del diencéfalo. Y como toda estructura nerviosa, está formada por unas células que llamamos neuronas, que son las células más importantes del tejido nervioso. En esas neuronas sabemos que hay tres partes principales: el soma, cuerpo celular, citón o pericarión, las dendritas, que son estas proyecciones, y la proyección más larga y única a la que se le llama el axón. Cilindro eje también se le llama al axón.
Axón hace referencia a la proyección más larga de la neurona, está en aumentativo. En este axón hay una membrana, está la membrana de la neurona, está la membrana del axón. Y cuando la neurona está en estado de reposo, entre comillas reposo, fuera de la neurona hay una carga neta electropositiva dada por la salida de iones de sodio. Dentro de la neurona hay una carga negativa. ¿Por qué? Si bien es cierto, hay un ingreso constante de iones de potasio, cada vez que salen 3 sodios, ingresan 2 potasios. Esto se da por un mecanismo de transporte activo en el cual se gasta ATP. Mayoritariamente fuera de la neurona, fuera, por encima de la membrana, hay una carga electropositiva y en el interior hay una carga electronegativa. Cuando llega un estímulo, ese estímulo desencadena, vamos a poner por acá estímulo, estímulo. El estímulo desencadena la apertura de unos canales, unas proteínas, que son como huecos, como agujeros, llamadas canales de sodio. Y el sodio ingresa masivamente por difusión. Ingresa el sodio. Al ingresar el sodio, ¿qué pasa? Si entra sodio positivo, 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 el interior de la neurona, debajo de la membrana, se vuelve electropositivo y por fuera se vuelve electronegativo. El proceso continúa como una onda que continúa con la salida del potasio. Se abren ciertos canales llamados canales de potasio y se da la salida masiva de iones de potasio. Al salir los iones de potasio, nuevamente el exterior recupera su carga electropositiva y adentro se torna electronegativo. Y el proceso continúa. ¿Cómo se llama la etapa 1? ¿Cómo se llama la etapa 2? ¿Y cómo se llama la etapa 3? La etapa 1 es el estado llamado de polarización. ¿Quién mantiene ese estado de polarización? Principalmente el proceso llamado bomba de sodio y potasio. 2. Ante un estímulo ingresa sodio. ¿Cómo se llama ese proceso? Despolarización. La despolarización implica el ingreso de sodio. Ingreso de sodio. La membrana hace pasar sodio. Y 3 es el proceso de repolarización. Que corresponde a la salida de iones de potasio. Por lo tanto, la respuesta es: se despolariza la membrana por apertura de los canales de sodio. Bueno, eso es todo, jóvenes.